Hola, soy Samantha y para este segundo video voy a hablar sobre el Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca. Específicamente, para fines sociales, es decir, voy a hablar sobre el personaje del rico y el pobre. Pero antes voy a hablar en un resumen corto sobre la vida de Pedro Calderón de la Barca. Bueno, pues este personaje, que es Pedro Calderón de la Barca, nació en Madrid el 17 de enero de 1600. Y la primera etapa de su vida, de hecho, en sus años de formación, hasta 1620, va a coincidir con la última parte del reinado de Felipe III. Y para cuando llegue Felipe IV, ascienda al trono, se supone que en esta parte sería una nueva época. En esta parte se intenta recuperar esa reputación española que alguna vez fue, pero lo va a querer intentar con una política agresiva para insistir en esta afirmación de España como una potencia, algo que pues ya estaba dejando de ser. Estaba pasando por una crisis y estaban como en una etapa de negación. Bueno, yo digo. Bueno, pues en este periodo de intentar volver a afirmar a España, bueno, pues también Calderón va a tener sus años de plenitud como dramaturgo. Va a tener un imparable ascenso creativo que lo va a consagrar en el orden artístico y social. Y bueno, va a crear muchas obras de teatro. Es un artista muy creativo, con contenido diverso, siendo una de sus obras cumbres La vida el sueño, pero en este video no vamos a tratar de él, sino sobre su auto sacramental y el Gran Teatro del Mundo, que más adelante lo abordaremos. Y bueno, para acabar con este dramaturgo, bueno, pues él muere el 25 de mayo de 1681 y bueno, incluso deja inacabado un auto sacramental llamada La Divina Filotea. Y bueno, terminando este súper corto y breve resumen de la vida de Calderón, vamos a hablar de su obra de teatro. Bueno, pues el Gran Teatro del Mundo es una obra considerada por los críticos como la culminación del género de los autos sacramentales, como máxima de la estética barroca y una de las mejores obras de su autor. Bueno, sin mencionar la vida de su. En fin, bueno, hay que recordar que el auto sacramental ofrece una visión alegórica de la realidad, y esta obra es una alegoría que aborda la historia del hombre y el de la creación, donde Dios va a ser el autor del mundo que dispone la vida y a la vez director de escena que dispone la representación. Sin embargo, en tema social, Calderón va a usar este drama como una producción social, es decir, un discurso ideológico para la sociedad de su época, donde va a tratar, los dogmas cristianos, y pues qué mejor que un auto sacramento. Entonces, podrá considerarse que Calderón fue un vocero de la monarquía hispánica contrarreformista, usando este auto sacramental como un sermón visual. Y esto, pues como ya lo hemos visto anteriormente, esto es debido a la reforma de Lutero, y que España está totalmente en desacuerdo, y va a usar estas técnicas, esta forma para hacer que pues haya una resistencia, haya una oposición y que el público, apoye más esta visión cristiana, estas ideas religiosas católicas, pues, y rechace las nuevas reformas que estaba teniendo Lutero. Y volviendo a la obra, los métodos que usa para construir su obra, pues son las imágenes, concepto o personajes, ideas. Estos representan la naturaleza humana y estos se identifican con una abstracción. Por ejemplo, tenemos el personaje del rico y el pobre, los cuales yo voy a abordar más adelante. Y estos personajes, son apariencias, digamos el vestuario de estos personajes. Son vestiduras necesarias para que cada personaje que los interpreta lleve a cabo su papel, que son el medio que les va a permitir a cada uno cumplir con su función socializadora.
¿A qué me refiero con eso? Pues es que cada personaje tiene que cumplir con un rol. El pobre, pues su rol es miseria, pobreza, pedir limosna. El rico, bueno, pues viviendo en lujos y etc. Y con esto, bueno, el chiste no es condenar, por ejemplo, que el rico es malo y el pobre, pobrecito, es bueno, no. O sea, Calderón sí condena al rico, pero no está condenando la riqueza. De hecho, el rico en su rol debe obrar bien. Y de hecho se supone que una de sus obras sería darle limosna al pobre. Cosa que no lo hace, y eso y otras cosas hacen que pues se condene y no llegue a la mesa con el autor y los demás personajes. También, bueno, hablando del pobre, pues también, así como el rico, el pobre también, su existencia es de origen divino. Y en el mundo, su situación va a ser el resultado de una estructura social. Por lo que entonces vamos a ver que Calderón va a exponer la ideología de la clase señorial. No es exactamente un ataque, o sea, ni a los aristócratas, ni a las capas bajas de la sociedad. De hecho, va a ser como al capitalismo burgués. ¿Por qué? Porque este capitalismo era una clase que estaba emergiendo también. Y España, bueno, también no estaban de acuerdo. Era este nuevo orden no era posible, o sea, no debía ser. ¿Por qué no debía ser? Porque había una estructura, había un estatus en el cual, como en la obra, cada uno tiene su vestidura, tiene su apariencia y no puedes cambiar de estatus. O sea, el pobre no va a cambiar, o sea, el pobre va a quedarse pobre. Aunque le den mucha limosna, el pobre se va a quedar pobre. Entonces los pobres podría decirse que están puestos ahí para servir también a los poderosos, porque la limosna con la que va a ser con la que pueden ganarse la gloria. O sea, el rico, si le hubiera dado limosna, hubiera tenido, o sea, casi seguro el boleto al cielo. Entonces los pobres son para que, ni modo, ¿cómo explicarlo? ¿Qué? Pues se aguantan y al mismo tiempo que se aguantan van a ayudar al rico a subir al cielo. Así de injusto es esto. Porque bueno, pues más que ver al pobrecito, pues el chiste es que esta obra se defienda este orden tradicional, ¿no? La nobleza, la monarquía y la clase baja. Y todos con sus clases, nadie va a cambiar, va a ser inmóvil su clase social. Pero en esto, para que no suene muy feo, o sea, para que digas, chin, ya es mi casta, ni modo, y haya así como que tristeza. Aquí en esta obra, pues, el triunfo del débil, el anhelo de la justicia, pues, lo ve colmado el pueblo bajo la ficción teatral, pero aplazada a otra vida e inalcanzable en esto. O sea, es decir, bueno, el pobre va a sufrir miserias, nunca va a poder ascender su estrato, pero pues cuando muera, pues va a ser igual a los demás, o sea, va a quedar a iguales con el rey, con la discreción, con el rico, con el labrador, o sea, en la otra vida, hasta que se muera. Y con esto, pues, tranquilizamos al público, tranquilizamos estas capas bajas, porque estamos, o sea, en esta obra, pues, estamos presentando que, bueno, que las ventajas del poderoso son temporales, son efímeras, y que tras la muerte de este poder, o sea, tanto incluso del rey, del rico, pues va a recaer todo el peso de la justicia divina, y les va a dar el castigo que haya merecido si no obraron bien. No obraron bien en su papel. Y bueno, frente a esto, pues está este premio eterno para el que nada posee, en ese caso para el pobre, que ha soportado con paciencia sus sufrimientos, que pues también son temporales, o sea, también su miseria es temporal, esa apariencia no va a durar. Entonces, bueno, el pobre pues es elevado a la categoría de instrumento de la providencia
para la salvación del rico. Bueno, pues qué conveniente, ¿no? Si acaso el que, digamos, que quiebra esta situación, este orden estático de clases, podría decirse que fue Labrador, del cual, o sea, lo voy a hablar de forma breve, porque bueno, es el que produce un cambio cualitativo, es decir, él se pregunta, ¿no? Él cuestiona, él dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo voy a ser labrador, ¿no? Y que además, no solo eso, o sea, incluso es el único que le dice al pobre, o sea, necesitas el dinero, pues trabaja, o sea, le está proponiendo un cambio, o sea, que cambie de pobre a una situación de trabajo. Y el pobre pues obviamente no va a aceptar esto, porque el autor, porque Dios, señala como justo su situación, su papel, porque él está haciendo papel de pobre, no de labrador, no de persona que trabaja. Y esto le va a dar la validez e inmutabilidad del orden social, que bueno, se afirma una vez más, que el mérito y el deber del pobre no es cambiar su situación, o sea, no es ver una solución para dejar de ser pobre, sino es su papel, es su fin. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta obra? Bueno, pues esta obra pues está inmersa en el momento histórico en el que nace y se realiza. Es manipulada con un fin, el fin de adaptarla a la monarquía oligarca, esta monarquía absoluta. Y también tiene que ver la iglesia. Y por ello depende de unas concepciones ideológicas concretas. Mantener este orden tradicional. Y más cuando pues se encuentra amenazado por estas nuevas estructuras que ya he comentado. Las que son pues este capitalismo burgués que está emergiendo. Y dicen, no, o sea, ¿cómo crees? No vamos a poder cambiar tu estatus. Tú naciste así. Porque el autor, porque Dios te dio ese papel, esta apariencia. Si te tocó la apariencia de miseria, bueno, paciencia, que es fugaz, es efímera y pronto tendrás tu recompensa. Y esa es una forma de calmar a los que están jodidos, perdón por la palabra. Entonces, bueno, pues esto no es una situación que solo con Calderón, digo, ya en el primer video ya lo había mencionado, por ejemplo, en el video que hablé de Lope de Vega, y también que era portavoz de la monarquía, y que apoyaba esto y era una propaganda. Y bueno, ya regresando a este caso y para concluir, bueno, pues podemos ver que como personas, que si queremos tener éxito como seres humanos en el mundo, bueno, debemos ser humildes, bueno, no ahora, sino en aquella época se debía ser humilde, sumiso y obediente. Y este mecanismo no es garantía de su emancipación. O sea, aunque nos ponga y aunque nos diga, se supone, que nuestro papel está nuestro libre albedrío, obrar bien o obrar mal, no hay tanta libertad. ¿Por qué? Porque no puedes cambiar tu condición. O sea, la única libertad es portarte bien o portarte mal. O sea, hacer bien tu papel o no. Esa es tu decisión y tu libertad. Pero hay serie de normas que se imponen. O sea, esta inmovilidad estática. En donde, bueno, si se siguen estas reglas, sería una sociedad perfecta, se supone, en la que todo funciona bien. Y en el futuro del ser humano hay una promesa. Esa promesa de que si acata esta ley divina, pueda obtener una recompensa. Porque, como dice la obra, porque Dios es Dios. Y bueno, pues con esto pues sí dudaría esto, o sea, esa cuestión del libre albedrío, que yo lo veo más en el ámbito moral, de si quiero conducirme bien o me quiero conducir. Pero realmente no hay libertad en tu posición. O sea, eso me recuerda a las castas hindús. O sea, te naciste ahí y ahí te quedas. Pero bueno, eso lo veo desde el contexto de esa época, en ese momento de crisis en el que vivía España, y que no querían, no querían cambiar. O sea, antes
situaciones nuevas, como esta burguesía, ante esta situación de la reforma, bueno, pues que se valen pues de una propaganda teatral, que a través, por ejemplo, de Calderón y también de Lope de Vega se valen para difundir pues sus ideologías para un público de abajo. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias.